Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos una vez más aquí en Catapulta, ya en el episodio número 17. La verdad es que queremos agradecer a todas las personas que han estado acompañándonos a lo largo de todas estas entrevistas, principalmente a nuestro patrocinador Poison, un café bastante rico que ahorita el profe Antonio nos va a decir qué le ha parecido. Y también pues queremos agradecerle por este tiempo, por concedernos esta entrevista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por su invitación, sobre todo. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca, sus preguntas, lo que ustedes nos quieran decir, ¿no? Aquí estamos. Pues muchas gracias. Te conozco como profe, pero en la entrevista por hoy te voy a decir Antonio. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayas concedido este tiempo, esta entrevista. Te conocimos ahí por medio de una conocida que se llama Vero, 25 también, ahí Saludos, 25. En este lapso de que estuvimos ahí colaborando con ella en algunas otras ocasiones. Y pues la verdad quisiéramos empezar esta entrevista, profe, con que nos contaras un poquito cómo ha sido tu trayectoria desde que iniciaste esta parte, porque para ponernos en contexto un poco, estamos hablando de que tienes una licenciatura actualmente en diseño, en artes plásticas y en otras cosas más que has hecho desde el inicio de tu carrera, pero quisiéramos preguntarte cuál fue la parte medular que te impulsó hacia este lado y por qué decidiste estudiar artes plásticas. Yo empecé como muchos que empiezan en esto de las artes de niño, ese gusto de dibujar, de pintar. Yo inicio de una manera autodidacta en un principio, o sea, no tenía como instrucción al principio de la primaria o en la secundaria, ¿no? Yo por mi cuenta hacía dibujitos, nos dejaban portadas para hacer de la escuela y pues yo de ese gusto del dibujo y siempre tuve como habilidad para manualidades también. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? En la secundaria nos dejaban hacer exposiciones, como en todos lados. Pero yo de repente nos dejaban hacer cosas de los griegos a lo mejor, ¿no? Y yo hacía esculturitas de los personajes con yeso, ¿no? Yo ni sabía cómo hacer una escultura. Yo me ponía así con yeso a esculpir, me acuerdo un personaje Diocleciano, ¿no? Por ahí de los griegos. Hacía espaditas, hacía como tipo cómics, libritos, y eso se los mostraba a los compañeros como parte de mi exposición. Y fue algo que fue formando parte de mi vida. Ya entro a la educación preparatoria y ahí empiezo a tener como talleres de pintura más formales. Daba clases un maestro que también daba clases en la universidad, en la UDG, y empiezo a tener una educación más formal en pintura y me empieza como a gustar más el ambiente, ¿sí? Y ya de ahí, primero, como a muchos nos pasa, dices, ay, voy a estudiar algo, pero para tener un empleo, ¿no? A lo mejor esto va a ser un hobby. Pero en mi caso no era un hobby, no lo sabía entonces todavía, ¿no? Entonces yo me meto a estudiar Derecho, pero aún ahí me seguía persiguiendo la cuestión artística, ¿no? Yo destacaba más en mis clases por mis portadas, por trabajos artísticos, cositas que hacía de eso, más que por las clases de Derecho y lo que hacíamos, ¿no? Entonces dije, no, es que esto no es mi camino, y tomo la decisión de irme a estudiar artes, ahora sí al 100% y darle con todo, ¿no? Y entro a la Universidad de Guadalajara, al CUAD, ahí me formo, no terminé la licenciatura, pero adquirí muchos conocimientos, muchos amigos también, trabajos, y luego después entro al Instituto Cultural Cabañas, ahí también en talleres, pero luego abren una licenciatura ahí también, entonces me meto otra vez ahí para seguir con mis estudios. Y allí en el inter de esa licenciatura es que tengo la oportunidad de cubrir un día a un maestro que por X razón no iba a dar clases a sus alumnos 15 días o algo así. Y me hablan a mí porque, bueno, afortunadamente era como de los alumnos destacados en ese entonces, digamos, no por presumir, pues, pero digamos, me tomaron en cuenta, pues, porque conociendo mi experiencia un poquito de lo que hacía y, bueno, sí voy. Aunque no era mi intención en ese momento dar clases, yo quería seguir con mis cuestiones artísticas. Me doy cuenta que como tengo desde mucho tiempo viendo cosas, leyendo libros, haciendo miles de cosas en la trayectoria artística, sabía muchas cosas. Y entonces me doy cuenta de una cosa que fue medular y que sigue siendo parte de mi motivación a seguir siendo maestro, que podía compartir lo poco o mucho que había conocido o aprendido. Entonces ahí empiezo como a ver que sabía muchas cosas sin darme cuenta. Podría decirles qué lápices usar,
qué tipo de acuarelas, qué efectos, o sea, empecé a ayudar a los alumnos a esas cosas y me gustó, pero fue nomás como temporal. Y después se volvió a dar el caso de otro maestro que ya iba a dejar las clases y empecé otra vez ahí como emergente. Entonces empiezo ahí, pero esto es a la par de que estaba estudiando, o sea, seguí estudiando, no había terminado todavía de estudiar. Y entonces me quedo con las clases, continúo dando clases, estudiando. Y ya tiempo después se termina ese ciclo, digamos, de las clases, pero yo seguí con mi trabajo. Y se abre la posibilidad de estudiar también diseño gráfico y animación digital de forma virtual. Y dije, pues voy a tomarla porque me interesa. Vi el programa, vi muchas cosas que podían servirme también para lo mío y para aprender nuevas cosas, ponerme nuevos retos. Y empiezo ahora con ese trabajo también de lo digital y también que influya un poco en mi arte eso del diseño. Hoy en día, por ejemplo, podemos hablar de muchas cosas que se hablan arte y diseño o arte y diseño, ¿sí? Que se conjugan en muchas cosas, ¿no? Entonces, es un pequeño resumen pues de mi formación como artista y cómo llegué a la docencia, pues. La verdad es que, digo, es un ejemplo a seguir. Hablábamos fuera de la entrevista algunas cosas, como por ejemplo, habemos personas que no tenemos el recurso suficiente como para de inicio empezarte a meter a universidades privadas o a estudiar arte o a estudiar historia del arte o a estudiar artes plásticas, porque de pronto pensamos que también las licenciaturas son caras, o algunas sí son caras por los materiales, por este tipo de cosas. ¿Crees que actualmente una licenciatura hace a un artista plástico, o una licenciatura se tiene que cursar obligatoriamente para poder ser un artista plástico? Claro que no, pero para los jóvenes me parece una buena opción porque más que nada vas encontrando tu vocación o tu camino, ¿sí? Existen varias opciones. Una de ellas, aparte de la Universidad de Guadalajara, pues es acá en el Instituto Cultural Cabañas. También hay una licenciatura más enfocada a la cuestión de la filosofía, de lo teórico, de las agendas culturales, etcétera. Pero es otra opción también. Pero también está esa opción de seguir de tallerista, de aprender en los talleres, de ir aprendiendo como cosas según lo que tú quieras, lo quieras llevar. La cuestión de los materiales, te voy a ser sincero, fue lo primero que me detuvo para no entrar luego saliendo de la prepa. Porque también, o sea, no contaba con muchos recursos en ese entonces, ¿no? Entonces decía, no manches, tengo que comprar pinceles, tengo que comprar pinturas, acuarelas, papel. Y es una carrera en la que vas a hacer todo un montón de técnicas artísticas y vas a ocupar muchos materiales. Eso me detuvo al principio, pero después yo dije, ya tomé una decisión, me voy a esperar un semestre. Trabajé hasta como de mesero, de repartidor, en diferentes trabajitos para guardar dinero para poder entrar a la escuela y tener un colchoncito. Después de repente vendía cuadros, obras así, entonces lo que salía de ahí lo trataba de invertir en materiales también, ¿sí? Entonces poco a poco lo vas haciendo. A veces tienes que trabajar, tienes que conseguir como tus recursos, pero no dejar de hacer eso que tanto te gusta. Hay materiales de todas las calidades, pero yo siempre consciente de eso, buscaba de todo. O sea, llegué a hacer como trabajitos para seguir practicando en piedras, para ver otros soportes. Tú puedes investigar qué papeles son más baratos que otros. O sea, a veces el recurso no tiene que ser como el tope, pues. O sea, puedes hacer hasta los carboncillos, o sea, puedes usar un lápiz y con eso hacer todo. Llegué a conocer gente que dibujaba en telas, ¿no? O sea, son las ganas, es como que te pongas un objetivo y buscar los medios, poco a poco. ¿Cómo es que una persona artística, sabemos que de pronto los creativos son de mente muy vaga, ¿no? ¿Cómo es que podríamos disipar toda esa vagancia? ¿Cómo es que podríamos como aterrizar todo este concepto y decir, güey, me voy a poner muy disciplinado para poderme meter a la escuela de artes plásticas y darle? ¿Qué consejo podríamos dar como por esa parte? Sí, mira, es muy interesante esa pregunta, porque siempre he creído que no se trata tanto de disciplina. Y en algún momento me llegó ese clic, así que, bueno, es que la disciplina es así como hacer las cosas aunque no quieras hacerlas, aunque no tengas ganas.
más bien tienes que buscar cosas que te motiven, ¿sí? Por ejemplo, que quieras aprender, que quieras ser muy rápido en pintura, digamos, hacer cosas que una técnica se llama la prima, que es hacer un cuadro en una sesión. Entonces, si tú te pones ese reto, vas a estar motivado a estarlo haciendo, ¿no? O que quiero mejorar mi composición de color, o sea, motivarte y hacer eso. Tienes que estar buscando detonadores, detonantes, que te hagan ponerte retos a ti mismo. Y es una manera en la que puedes como enfocar ese torrente creativo, porque si no va a pasar, en mi caso y en el caso de muchos que de repente empiezan siendo autodidacta, y es algo que siempre he llevado conmigo el ser autodidacta, de que te pierdes. O sea, puedes empezar a tomar miles de cursos. O sea, puedes empezar, según tú, a prepararte en un montonal de cosas y luego ya al rato estás tomando hasta cursos de carpintería, de mecánica automotriz. O sea, te puede llevar a muchísimos porque ves que hay muchas oportunidades, ¿no? Pero si no tienes una motivación en algo específico, vas a andar así flotando. O sea, yo eso es el consejo que les daría, busquen una motivación. Sí, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, una cosa siempre te va llevando a la otra. O sea, yo, por ejemplo, no soy chef, pero me gusta la cocina. No soy diseñador, pero me gusta el diseño. Entonces, una cosa siempre te va llevando a la otra. Y sí es importante, ¿no? Que busquen como esta ancla, este detonador para que digas, bueno, por aquí le quiero dar. Otra pregunta, profe, que luego de pronto no aspiran las personas que quieren estudiar arte o artes plásticas o diseño, incluso diseño gráfico, es la parte de cómo poder monetizar, cómo poder vivir por medio del arte y que la verdad en algún momento empieces a generar, porque dices, es artista, pues, es poeta, ay, pues pobre güey, ¿no? ¿Tú cómo podríamos, o sea, qué consejo le podrías dar? Digo, ahorita tú estás en la docencia, estamos hablando de que ya das clases en el Cabañas, pero en ese transcurso, ¿cómo fue que mantuviste ese equilibrio? En esto de las artes, sobre todo, yo voy a hablar como en mi experiencia más de las artes plásticas, artes visuales, artes gráficas, todo esto. Tienes que estar trabajando, o sea, mantenerte trabajando todo el tiempo. O sea, si no tienes obra, no vas a mover nada. O sea, tienes que estar buscando y buscando. Yo en un principio me comencé haciendo exposiciones y de repente sí vendía cuadros, ¿no? No tienes que buscar los lugares, por ejemplo, donde se vendan esos cuadros. Te voy a decir, por ejemplo, en Ajijic, ahí se llega a vender obra bien. Incluso en el Centro Cultural de Ajijic, de repente me tocó así como vender obra ahí. O con particulares que vean tu obra en algunas exposiciones. Pero esa era una manera que yo podría haber seguido como buscando eso. Y también hoy en día hay muchas galerías en las que te puedes como buscar la oportunidad y esas galerías te ayudan, te manejan. La otra es esta parte de la docencia también. Otra parte, por ejemplo, está hoy en día en las redes sociales. O sea, tengo algunos casos de exalumnos, pues sí, exitosos, que de repente empiezan a ofrecer sus pinturas, sus dibujos en las redes y sí llegan a tener como repercusión y llegan a estar mandando a otros lados, ¿no? Hasta otros países. Entonces es estar chambeando, estar trabajando y buscándole. Si no está aquí la oportunidad, buscarle en otro lado, pero nunca dejar como de estar trabajando, ¿sí? ¿Consideras que actualmente Guadalajara es una ciudad que explota realmente el arte? Bueno, explota el arte, o sea, por todos lados, toda una alcantarilla y sale arte, o sea, vas caminando y hay arte, en todos los muros de por aquí vas a encontrar algo de arte, stickers, por ahí un montón de cosas, pero, o sea, esa está como una sobredemanda como de arte, pero no mucha gente consume. Sí, porque hay pocas, a lo mejor, museos en donde haya tanta difusión, a lo mejor, y luego mucha gente no acude a esos museos, ¿no? Me viene a la mente ahorita que decían, no, pues ahora en la pandemia, ¿no? ¿Para qué cierran los museos si nomás van 3 personas? O sea, no hay bronca. Sí, y yo me quedo, ay, pues sí, en parte, pues. Pero hay arte por donde quiera que lo veas, pues. Ahora, si ya pasamos a otro tema, que es la profesionalización del arte, pues ya es otra cosa. Tienes que empezar a ver tú como profesional en esto del arte, a dónde quieres llevar tú tus propuestas. Si quieres a un arte más para todos, digamos, un arte más accesible. Si quieres un arte hacia un público más contemporáneo, o sea, como arte contemporáneo tal cual, un arte más tradicional, te vas a arrimar o te vas a buscar galerías que tengan ese sentido.
Entonces, digo, hay como para todos, pero sí no hay tanto espacio. Y luego hay espacios, mucho espacio como independiente que está creciendo en la ciudad, pero luego no se conoce lo suficiente y son muy poquitos los que van a esos lugares. Entonces a lo mejor sí nos falta como más difusión, como una red más interesante de propuestas de unos con otros, pues. Porque luego se vuelve como muy cerrado. Ciertos grupitos están nada más en un lado, luego otros ciertos grupitos en otro. Y pues sería como expandir más esa red, ¿no? Pero bueno, es algo difícil porque el arte es muy subjetivo, pues. O sea, hay propuestas que nada más yo tengo como mi onda, hay otras propuestas que tienen como su onda. Luego de repente hay esta idea como que separa, ¿no? Tipo entre fifís y esa cuestión. No así, pero sí hay como diferenciaciones de repente. Entonces hay como públicos para una cosa, para otro. Y sí está ahí, sí existe. O sea, sí existe la difusión del arte, pero no masiva. Sí, o sea, sí hay públicos, sí hay segmentos, pero como muy aparte, como islitas. Entonces, ¿consideras profe, que Guadalajara podría tener más crecimiento cultural en la parte artística si diéramos más difusión y si abriéramos como esta Sí, parte? es que tenemos que crear más puentes, yo digo. O sea, yo como a lo mejor con mi colectivo, como eso, invitar más banda diferente, estar pensando como en cosas más inclusivas, más locas, a lo mejor como salirme de mi, ajá, y salirme como mi zona de confort, ¿sí? De repente, ay, no es que mi línea es muy tradicional, ¿no? O mi línea es muy street art, o mi línea es muy minimalista, ¿no? O mi línea es muy conceptual. O sea, de repente crear como puentes porque el arte es buscar la libertad, ¿no? Está como esta, a lo mejor vamos a salir un poquito el tema, como esta especie de contradicción que hubo en el surrealismo, que una de sus reglas era como que mucha libertad o la total libertad, pero al fin de cuentas siempre generaron, o la mayoría de sus obras eran en un lienzo, o sea, no generaban como salirse de esa parte, ¿no? Aunque sí hubo otras manifestaciones y eso, pero no llegaron a trastocar otras cosas, entonces se limitó mucho esa libertad. Entonces, si el arte es libre, pues igual podemos como pues, aceptar otras formas de ver. A fin de cuentas son perspectivas distintas. Entonces, ¿consideras profe, que Guadalajara podría tener más crecimiento cultural en la parte artística si diéramos más difusión y si abriéramos como esta parte? Sí, es que tenemos que crear más puentes, yo digo. O sea, yo como a lo mejor con mi colectivo, como eso, invitar más banda diferente, estar pensando como en cosas más inclusivas, más locas, a lo mejor como salirme de mi, ajá, y salirme como mi zona de confort, ¿sí? De repente, ay, no es que mi línea es muy tradicional, ¿no? O mi línea es muy street art, o mi línea es muy minimalista, ¿no? O mi línea es muy conceptual. O sea, de repente crear como puentes porque el arte es buscar la libertad, ¿no? Está como esta, a lo mejor vamos a salir un poquito el tema, como esta especie de contradicción que hubo en el surrealismo, que una de sus reglas era como que mucha libertad o la total libertad, pero al fin de cuentas siempre generaron, o la mayoría de sus obras eran en un lienzo, o sea, no generaban como salirse de esa parte, ¿no? Aunque sí hubo otras manifestaciones y eso, pero no llegaron a trastocar otras cosas, entonces se limitó mucho esa libertad. Entonces, si el arte es libre, pues igual podemos como pues, aceptar otras formas de ver. A fin de cuentas son perspectivas distintas. Creo que eso que mencionas es bastante interesante porque sí es verdad, ¿no? Los artistas que luego de pronto están en ciertos segmentos de la ciudad, ciertas partes de la ciudad, sí se encajonan y dicen, güey, no, mi arte es esto y no se lleva con otras cosas. Profe, ¿cuál sería como el mayor logro que has hecho como por la parte artística, que tú dijeras, güey, me siento orgulloso de esto porque puede presumir que soy de Guadalajara y que soy de México y llevé a otros lados? He quedado como unas 3 veces, como 4 veces finalista en el concurso de Rodín, que a lo mejor dices, ay, pues no es un concurso tan súper acá y esto, pero he tenido la oportunidad de exponer en el Soumaya, ¿no? Entonces, ha sido súper padre la experiencia de ir hasta allá, ver tu obra ahí, conocer otros artistas
Y, o sea, pues ahí los jueces ahí son personas de allá de la Ciudad de México que son maestros muy buenos de la pintura. Esa es otra cosa, separar el arte de la pintura. O sea, en una escuela no te van a enseñar a ser artista ni nada de eso, ni eso es como algo que traes, algo, una búsqueda aparte. Pero pintura sí puedes aprender, pintura sí puedes analizar. Entonces, tú cuando entras a un concurso de pintura es como exponer lo que eres como pintor y ver a ver qué pasa, ¿no? En ese caso, a mí me ha llenado muchas experiencias, o sea, de haber ido a la Ciudad de México, estar allá, convivir con los artistas de toda la República, porque es un concurso nacional. Entonces, ver otras cosas, y el museo está fantástico, o sea, la misma aventura. Yo nunca había ido allá, la primera vez que fui, he ido como 2 veces, te digo, he quedado seleccionado como 4 veces, pero he ido nada más 2 veces, y wow, o sea, el lugar es mágico, o sea, aunque a muchos a lo mejor no les gusta que el Sumaya, ¿no? Así que está como muy fuera de contexto por la arquitectura. A mí me encantó porque se ve como muy surrealista, así como muy diferente. Entonces, para mí ha sido un gran logro como salir un poquito de la ciudad y ponerme al tú por tú pues con otros pintores también de a nivel nacional, ¿no? Para mí eso ha sido un gran logro, y más que nada porque yo estaba estudiando, o sea, yo estaba haciendo las tareas, estaba haciendo todo y haciendo también mi obra y también trabajando, ¿no? Entonces, más que nada es como un reto mío de que aún con todo pude hacerlo, ¿no? Profe, y digo, estamos hablando también de que ya actualmente das clases, fuera de la entrevista estábamos hablando de que también diste clases de Kung Fu. Ajá. ¿Ha habido algún caso, digo, mencionabas ahorita algún caso de casos de éxito de tus alumnos, pero algún caso específico que dijeras, wow, este niño tuvo como esa creatividad o fue muy ávido para las artes marciales? Digo, porque también hay veces que vemos a los niños rayonear una pared y dices, ¿por qué la rayaste? Lo regañamos. Pero en realidad, ¿crees que esa parte también de los niños o desde niños se le puede inculcar esta parte de...? Mira, está muy interesante. Todo el tiempo estoy analizando cosas, todo el tiempo me estoy cuestionando mi realidad, lo que he hecho, lo que voy a hacer. O sea, como siempre pensando, y siempre busco como conceptos diferentes dentro de lo que ya he hecho. Y el otro día precisamente estaba pensando en eso, ¿no? En la cultura china, por ejemplo, se prima más a la comunidad que al individuo. Entonces, por supuesto que el Kung Fu estaba impregnado de eso. Y una de las máximas en las que yo me regía como instructor de artes marciales era hacer mejores ciudadanos. No era de que fulanito fuera un gran peleador o que fulanito fuera a ser un gran combatiente, como se hace mucho hoy en día como el MMA, que busca hacer eso, ¿no? Como, y además el peleador se convierte en una marca y ya un montón de cosas. Pero ahí no es filosofía. Entonces ahí tratas de enseñar al alumno a cuidar a su compañero. En Kung Fu, por ejemplo, el alumno que tiene más tiempo ahí se ve como si fuera el hermano mayor del que entra nuevo, y lo cuida, le enseña. Cuando pelean, pues es otra cosa, pero siempre se están cuidando. Entonces vas haciendo como una red comunitaria dentro de las clases de arte marcial tradicional, ¿sí? Entonces, muchos de ellos se quedaron con esa enseñanza y pues, la mayoría de ellos trabajan, tienen sus buenas chambas. A veces me los encuentro por ahí, ya ni los reconozco, ya muchos estudiando, terminando sus carreras. De repente sí me gustaría como regresar a entrenar también eso. Espero en un futuro próximo como volver a retomar un poquito eso. Pero todo eso que aprendí de esa disciplina la llevo yo hoy en día al arte. Y es que fíjense, por ejemplo, Kung Fu significa trabajo duro o trabajo diario, el término Kung Fu. Y es algo que yo siempre practico, aunque no sean patadas, aunque no sean las acrobacias, el manejo de armas, etcétera. Pero yo siempre lo llevo a mi vida. Entonces, por ejemplo, a lo mejor muchos me dicen, es que es o presumido, ese que no toma. Yo no tomo, pero es por mi disciplina que siempre he llevado, ¿no? El Kung Fu te dice que no debes de tomar. Es tu cuerpo de otra manera. Entonces yo no tomo, pero más allá de eso, es como una ideología, ¿no? Entonces yo trabajo duro para algo, me forjo un objetivo y trato de completarlo. Si veo que no puedo, pues cambio, me dejo llevar por otras cosas, pero siempre estoy como en una búsqueda, ¿no?
Entonces, dentro de mí, las artes marciales han sido muy importantes y yo como doy mis clases y eso, siempre lo llevo dentro de eso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Hablamos de, estudiaste también Kung Fu y también Derecho. Ajá. ¿Cómo se podría aplicar? Digo, porque podemos decir, ¿qué tiene que ver como el Derecho con esta otra parte, nuestra contraparte? ¿Cómo se podría aplicar la parte del Derecho en todas las artes? Y digo, nos estás explicando cómo aplicas el Kung Fu en tu vida diaria, pero la parte de Derecho, ¿cómo la podrías aplicar? Bueno. Perdón, ¿no terminaste la licenciatura? No, me salí antes, llegué como a segundo semestre o algo así. Pero vamos, digamos que yo me metía por la idea de querer ayudar a otros, ¿no? Esa cuestión de derecho. De decir, ay, pues es que con eso puedo ayudar a gente inocente, como inocentemente piensas eso, ¿no? Pero también como esa idea de conocer la ley, también de conocer la lógica. A mí me gusta mucho la lógica y esa parte de la filosofía que habla de la lógica. O sea, si esto, entonces esto, por lo tanto esto. Entonces, mucho de eso se utiliza en el derecho y es algo que te ayuda también. Y es que la creatividad, muchos pensamos que es así como locura, como luego nos viene a la imagen, cuando hablamos de creatividad, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, así como las locuras, ¿no? ¿Sí? Pero no, la creatividad son dos cosas, o sea, un pensamiento divergente, un pensamiento convergente, una cosa que la dejas libre, pero luego hay que controlarla, porque si no empiezas a hacer, te conviertes en un monstruo creativo, pero no concretas nada, o sea, te la puedes pasar empezando cosas, empezando y nunca terminarlas. Entonces debe haber esa parte donde, a ver, esto sí es viable, vamos a seguirle. Esta es una buena idea, la voy a continuar. Pero es ahí donde entra como el genio, o sea, identificar cuándo es una buena idea y cuándo no. O sea, es lo difícil, ¿no? Ahí es lo difícil. Entonces, pero hay que estar a prueba y error, pero siempre tener como esas dos partes, ¿no? Por un lado esa energía, pero luego por otro lado que dice, a ver, vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a ver, esto sí, esto no, bueno, pues me parece que sí, ¿sí? Y eso a veces es una parte en la que algunos artistas dejamos de lado, porque decir, es que yo hago lo que quiero y esto, bueno, no sé, a mí no creo que funcione tanto así, ¿sí? Y es una cuestión también de vida diaria, ¿no? El hecho de tener como un control, de decir, pues me gusta esto, pero también me tengo que controlar, porque también hay reglas, porque también hay parámetros que no puedo violar. Sí, es que por ejemplo en mi caso a veces le digo a mi esposa, me dan atacazos artísticos, ¿no? Como recordando un poco esos de Art Attack. A veces me dan ataques artísticos que puedo estar todo un día haciendo cosas. Una vez en un curso que tuvimos por ahí, pues hice un montón de dibujos, así que hasta hice un librote, así lo encuaderné y por aquí está el librote, ¿no? De puros dibujitos diferentes. Y lo veo ahora, ay, no manches, toda la locura está ahí, ¿no? Pero son como momentos, episodios. Hay artistas muy prolíficos que hacen demasiadas obras. Hay artistas que hacen menos obras. Pero siempre hay que entender como nuestros pulsos, pues nuestras necesidades en ciertos momentos. Pero sí, si tú dejas libre esto se vuelve así que puedes convertir tu casa así en una obra de arte prácticamente por todos lados. Entonces hay que tener como esa contención, no como límite, sino como una forma inteligente de llevar tu arte, pues. ¿Qué hubiera sido del profe Antonio si hubiera seguido estudiando Derecho? Si hubiera terminado la licenciatura y ahorita en vez de tener un artista plástico tuviéramos un licenciado en Derecho. Híjole, creo que no hubiera tenido tantas experiencias que he tenido, tantas satisfacciones. Por un lado, yo cuando termino un cuadro, por ejemplo, te digo, me gusta ver mi cuadro ya terminado, pero yo disfruto el proceso, o sea, la adrenalina de que cómo va a quedar, el miedo de que dices ya la cajeteé ahorita, jugar con los errores. Yo disfruto el proceso, ya una vez terminado dices, quedó bien, pero me gustó el proceso. Trabajar digamos, en un trabajo como normal, digamos, así como de abogado o en una oficina, no me llama tanto la atención y no creo que me hubiera mantenido tan motivado como me mantengo ahorita con las clases y al mismo tiempo con mi obra.
O sea, mucho de lo que yo voy buscando en mi obra artística y voy creciendo y voy investigando y voy viendo, lo aplico en mis clases. Te voy a poner un ejemplo por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita estoy investigando sobre el círculo cromático. Entonces, hace pues, más o menos poco tiempo me doy cuenta que el círculo cromático, como lo veíamos, que nos enseñan en las escuelas, que enseñan en las escuelas de arte, ya no es tan vigente. Lleva años ya, por allá en los inicios del 2000, utilizando el círculo que a lo mejor los que trabajan diseño gráfico y eso lo ubican más, que es el CMYK. Entonces, pero ese círculo se ha tomado ya como referencia para pintura. Y muchos no lo manejan así, siguen manejando el antiguo normal. Entonces, esas investigaciones que estoy haciendo, eso yo las aplico, pero yo también las veo en mis clases. ¿Sí? Entonces, seguimos como buscando nuevas cosas, ¿no? Pero siempre desde una perspectiva subjetiva, no nada más es dar clases por dar clases. Pasa mucho, y me he fijado en muchos artistas que dan clases de lo que ellos hacen su estilo, ¿no? Como sus propias limitaciones, a lo mejor alguien que nada más hace un tipo de arte y dan clases sobre eso nada más. Y no, cuando das clases tienes que saber de muchas cosas porque hay muchos alumnos con muchas perspectivas, con muchas problemáticas diferentes en el ámbito de la pintura, ¿no? Entonces tienes que saber un montón de cosas. No, y aparte hay muchos alumnos también ya con teléfonos celulares y el internet que Sí. dices una cosa y no es, y dice, profe, aquí dice que es Exactamente. Entonces, ahora con la virtualidad y todo eso, yo estuve dando clases virtuales porque nos enfrentamos a la pandemia y todo eso, entonces desde casa tenía que hacer eso, entonces me aproveché del internet. Entonces les decía, miren, aquí viene esto, para que veamos a este artista cómo lo aplica, aquí vemos estas diferencias, etcétera. Entonces yo ahí mismo aprovechaba la tecnología para eso. Hablamos de, estudias también Kung Fu y también Derecho. ¿Cómo se podría aplicar? Digo, porque podemos decir, güey, ¿qué tiene que ver como el derecho con esta otra parte, no esta contraparte? ¿Cómo se podría aplicar la parte del derecho en todas las artes? Y digo, nos estás explicando cómo aplicas el Kung Fu en tu vida diaria, pero la parte de derecho, ¿cómo la podrías aplicar? Bueno, No terminaste la licenciatura. No. Bueno, primero que nada, como les digo, no dejar de trabajar, no dejar de dibujar, no dejar de pintar y buscarte estar siempre motivados. Lo más que se pueda, motivados en un tema, motivados en una obsesión de algo. O sea, muchos alumnos que he tenido, por ejemplo, se han dedicado o ya se dedicaban al tatuaje, por ejemplo, que les ha monetizado bastante bien a muchos. Otros que se están dedicando lo dirigen hacia ese talento de la animación, por ejemplo, a ese tipo de carreras. Tengo exalumnos que han entrado a la escuela de restauración también, que han aprendido habilidades ahí conmigo y las aplican allá. Entonces hay que también mantenerse abierto a todas las posibilidades que se están dando. Hoy muchos jóvenes, muchos he visto que en el tatuaje han encontrado una buena manera de vivir de ello. Y ahí está. Entonces es mantenerse motivado, seguir adelante. Si alguien decidió meterse a estudiar una escuela de artes plásticas, hay que seguirle, hay que continuar lo más que se pueda, ¿no? No dejarse vencer por nada, pues. La verdad es que, profe, qué chido pues que nos puedas compartir toda esta experiencia acerca de todo tu proceso, desde el proceso de cómo te llevó desde las artes marciales, la abogacía, ahora las artes plásticas, hasta encontrar a un punto medular, ¿no? Que ahorita es dar clases y impartir todo lo que te gusta. ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas que quieren dedicarse a ser artistas plásticos y que todavía no encuentran como ese camino? Bueno, primero que nada, como les digo, no dejar de trabajar, no dejar de dibujar, no dejar de pintar y buscarte estar siempre motivados. Lo más que se pueda, motivados en un tema, motivados en una obsesión de algo. O sea, muchos alumnos que he tenido, por ejemplo, se han dedicado o ya se dedicaban al tatuaje, por ejemplo, que les ha monetizado bastante bien a muchos. Otros que se están dedicando lo dirigen hacia ese talento de la animación, por ejemplo, a ese tipo de carreras. Tengo exalumnos que han entrado a la escuela de restauración también, que han aprendido habilidades ahí conmigo y las aplican allá. Entonces hay que también mantenerse abierto a todas las posibilidades que se están dando.
Hoy muchos jóvenes, muchos he visto que en el tatuaje han encontrado una buena manera de vivir de ello. Y ahí está, ahí está. Entonces es mantenerse motivado, seguir adelante. Si alguien decidió meterse a estudiar una escuela de artes plásticas, hay que seguirle, hay que continuar lo más que se pueda, ¿no? No dejarse vencer por, por nada, pues, ¿sí? No sé. Qué chido, la verdad es que creo que entonces el consejo sería seguir siempre adelante, seguirse motivando. Sí. Siempre, profe, dejamos esta parte del micrófono abierto. Si alguien tuviera alguna duda, si alguien quisiera entrar a la escuela a la escuela de arte, siempre dejamos como el Instagram abierto, siempre etiquetamos a nuestros invitados para que se acerquen las personas y pueden hacer si quieren hacer alguna pregunta y resolver alguna duda. Siempre quedamos con el invitado de que si está abierto a que alguien se acerque o tenga alguna duda, ya sea para alguna técnica de artística o para lo que sea. En este caso te hago a ti también la pregunta, ¿estarías dispuesto a ayudar a un emprendedor en esa parte? Claro que sí, claro que sí. Yo siempre dejo como a exalumnos, a veces que ya ni siquiera están conmigo, a veces me pasan sus dudas de muchas cosas. Y si alguien tiene dudas de dónde estudiar o dónde aprender, porque hay varias opciones también, me puede contactar, ¿no? O sea, incluso en la licenciatura misma donde yo estudié en línea también les puedo dar como consejos de eso, ¿no? Entonces sí, estoy perfectamente abierto a cualquier duda en lo que yo os pueda ayudar. Hay algo importante pues dentro de lo que yo me dedico y por qué me dediqué a dar clases, que es esta idea de compartir. Entonces yo lo que he aprendido, lo poquito o mucho que he aprendido, yo quiero compartirlo. A mí de nada me sirve como dejarlo ahí en el tintero, ¿no? Es como una máxima que a veces decía Bruce Lee, ¿no? Que si aprendes algo y no lo aplicas, no sirve de nada. Pues a mí no me sirve de nada como saber algo y escondérmelo, ¿no? Principalmente dejar ese legado y seguir, es enseñar para poder avanzar, ¿no? Sí. Esa es también una frase muy arraigada. Pues la verdad, muchísimas gracias, profe, por habernos compartido tiempo. Se nos va el tiempo, aquí el Black Floor Manager ya nos está diciendo de que ya nos vamos. Pues muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más. No, pues ya agradecerles muchísimo esta oportunidad como de transmitir un poquito de mi experiencia. Y pues ahí estamos, actualmente estamos dando clases en la Secretaría de Cultura. Ahí si alguien se quiere como acercar a mí para darle informes y eso, porque ya vienen otra vez los cursos nuevos y ahí estamos trabajando, ¿no? Y pues bueno, tengo un montón de proyectos ahorita en puerta también, pues educativamente, pero también sigo en activo, haciendo exposiciones, haciendo cositas. Entonces vienen unos proyectos muy padres próximamente que por ahí estaré compartiéndoles. Esperamos vernos pronto y esperamos ahí llegar a hacer alguna colaboración chida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues hasta pronto. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.